Hola, teniendo en cuenta la actividad que deben hacer acerca del ensayo de la participación del Estado en la economía, voy a dejarles acá un pequeño esquema para que podamos hacer de manera macroeconómica o podamos comprender un poco más la intervención que tiene el Estado. Entonces, primero vamos a hablar del dinero. Voy a hablarles de tres características que tiene el dinero. ¿Para qué sirve el dinero en la economía? Entonces, la primera característica es el dinero sirve para consumir o pagar bienes y servicios. También sirve como mecanismo de inversión financiera y también sirve como tipo de cambio. Esos son los tres factores del dinero. Entonces, ¿cómo controla el Estado, por ejemplo, la adquisición de bienes y servicios? ¿Cuál sería la intervención del Estado? Entonces, para comprar bienes y servicios sabemos que los bienes y servicios tienen un precio. Entonces, el techo de ese precio y el piso lo vamos a llamar inflación. La inflación es el incremento desmesurado de los precios en la economía. Entonces, el Estado mantiene niveles óptimos de inflación. ¿Cómo lo hace? ¿A través de qué mecanismos? Mecanismos, por ejemplo, aplicados por el Banco de la República en el control del tipo de interés. Para este año, el Banco de la República tiene una meta del 3% de inflación. Esto quiere decir que a menor inflación, los bienes y servicios van a tener un menor precio, ¿de acuerdo? Entonces, la intervención estatal acá es a través de mecanismos de largo plazo y de corto plazo para controlar la inflación y el incremento del nivel desmesurado, por ejemplo, de los precios, ¿de acuerdo? Respecto a la inversión, también el Banco de la República, ¿de acuerdo? El Banco de la República tiene un techo de tasa de interés y un piso de tasa de interés. El techo de tasa de interés, cuando las personas, hablemos de los agregados bancarios. Los bancos cobran un interés a través de productos de colocación, los productos créditos. Entonces el Banco de la República interviene para que esa colocación no supere niveles de usura y los bancos captan dinero a través de productos de captación o productos de ahorro, y el Banco de la República interviene o como medida estatal a través de mecanismos para que esa tasa de interés no sea inferior y no sea usura. Quiere decir que el Estado interviene para que los bancos no cobren más por el dinero que prestan y no paguen menos por el dinero que captan. Aquí, como he visto en algunas participaciones en foros, una función principal del Banco de la República es la emisión de dinero a través de algo que se llama política monetaria. La política monetaria puede ser expansiva o puede ser contractiva. Cuando la política es expansiva, es la emisión de dinero, es decir, que hay más dinero en circulación. Cuando la política es contractiva, quiere decir que el Banco de la República no emite dinero, ¿de acuerdo? Esto controla esta parte de acá. A mayor cantidad de dinero, mayor inflación, y a menor cantidad de dinero se controla la inflación. Y acá es el control del tipo de interés. Entonces el Banco de la República establece una tasa promedio que se llama DTF, y cada vez que hay una tasa menor de interés, las personas pueden acceder más a créditos, y cuando hay una tasa mayor de interés, las personas ahorran más, suponiéndolo en el corto o en el mediano plazo, ¿de acuerdo? Respecto al tipo de cambio, el Estado interviene. Todos sabemos que cuando hablamos de tipo de cambio, por ejemplo, hablamos de una moneda extranjera, como por ejemplo el dólar. Entonces el Estado controla a través de la política cambiaria. Aquí vamos a hablar de otra política. El Estado siempre está al tanto de políticas. Son los mecanismos económicos que utiliza el Estado para poder intervenir en la economía. Entonces, esta política cambiaria es la política donde el Estado compra dólares para que el dólar, por ejemplo, sufra una devaluación. Las devaluaciones son cuando el dólar pierde valor. Por ejemplo, hace un mes el dólar costaba 3.000 pesos, supongamos ese panorama. Si el dólar baja de precio, vamos a tener que renunciar, por ejemplo, a 2.700 pesos para comprar un dólar. Cuando hay devaluación, favorece en demanda agregada a los importadores, es decir, que cada importador va a tener que renunciar no a 3.000 pesos, sino a 2.700 pesos para comprar bienes y servicios de otro país. Y la revaluación del dólar, cuando el dólar sube de precio, favorece a los exportadores. Quiere decir que si el dólar sube de precio, las personas van a recibir más pesos
por dólar en los productos que se venden al exterior. Debemos tener en cuenta, para finalizar, que la demanda macroeconómica, para que tengamos digamos otra herramienta para hacer nuestro análisis, la demanda macroeconómica la vamos a llamar demanda agregada. Quiere decir que estudiamos el consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones netas. El consumo, ¿cómo lo establecemos? A través de inflación. O sea, si el Estado controla que la inflación es estable, las personas van a poder consumir más bienes y servicios, y obviamente atado a políticas de empleo. Cuando hablamos de inversión, el Estado interviene a través, por ejemplo, en este caso del Banco de la República, el control del tipo de cambio, el control de la tasa de interés o el tipo de interés, para que las personas ahorren más o se endeuden menos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si las personas se endeudan en productos como compra de vivienda, porque la tasa de interés es baja, entonces se reactiva la economía, se reactiva el consumo de vivienda, se reactiva la inversión en proyectos de vivienda, se activan, este es el gasto del gobierno, o sea que el gasto del gobierno va a ser mayor porque el gobierno va a recibir más impuestos, y aquí, por ejemplo, en un proyecto de vivienda se puede reactivar el consumo o la exportación de petróleo para el consumo de pinturas y otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el transporte y cosas internacionales de comercio internacional que van a intervenir en simplemente la construcción de vivienda. Entonces se reactiva la economía, hay consumo, hay inversión en algún proyecto de vivienda, por ejemplo, el ejemplo que les acabo de poner, hay incremento de la economía porque el Estado va a gastar más, porque va a recibir más impuestos, y hay reactivación del comercio internacional. Entonces el Estado interviene para finalizar esta pequeña intervención, el Estado interviene a través, por ejemplo, de políticas monetarias en la creación o no, o la expansiva y contractiva, en la creación o no de moneda, en política fiscal para controlar esto, el gasto público. Quiere decir que el Estado pone o no impuestos, ¿de acuerdo? Para poder financiarse. Entonces lo hace a través, lo hace a través del Banco de la República, y a través del Ministerio de Hacienda. Entonces el Ministerio de Hacienda establece, dependiendo de la cantidad de gasto que tenga el Estado, establecer impuestos o no. Hay otra política que es la política cambiaria, que es la que les acabo de mostrar, que es el control del tipo de cambio frente a la moneda extranjera, y hay otra política que podemos llamar política del tipo de interés, es decir, el Estado a través del Banco de la República controla el interés. ¿De acuerdo? Veo que han hecho muy buenos aportes en los foros participativos y colaborativos, y bueno, espero que este esquema les sirva para realizar, para que podamos complementar el ensayo. Muchas gracias.